El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Here we go. Mi introducción de todas las semanas. Estamos haciendo una serie sobre las contribuciones, las vidas de el rabinato ashkenazí. Estamos entrando a los tiempos modernos y algunos de los que encabezan los movimientos modernos en la comunidad ashkenazí, y eso se ha expandido al mundo sefaradita también. En algunos casos es buena idea y en otros casos no es tan buena idea, pero existe, es la realidad. La semana pasada hablamos sobre la familia Soloveitchik, las contribuciones de la familia Soloveitchik y el lema de la familia Soloveitchik en la creación. Dos partes de la familia Soloveitchik, una parte que es los Brisker, que están estudiando usando la página de Talmud, usando el sistema de Brisk. El otro lema que va con la familia de Yosef Ber Soloveitchik, que va a Yeshiva University, y eso es Torah Umada, la Torah y el estudio de las ciencias y todas las cosas que son laicas. Entonces, de la combinación de ellos dos, la separación entre el Netziv y la familia de Soloveitchik, Naftali Tzvi Berlin, que era el Rosh Yeshiva de la Yeshiva en Volozhin. Entonces, hablamos ya, lo más importante que estoy tratando de conectar aquí es que durante este periodo de tiempo, siglo XVIII, XIX, y entrando a los años al siglo XX, hay una división en el mundo ashkenazí, en el mundo ortodoxo ashkenazí, entre el grupo Litvish, el grupo que sigue el estilo de los yeshivot de Lituania, y el grupo hasídico. Y otra forma, dentro del grupo Litvish, se llamaban los hasidim, lo llamaban los mesnagdim, los que eran contrarios al movimiento hasídico. Eso obviamente incluye al Gaón de Vilna, que es el fundador de ese sistema de los yeshivot de Lituania. ¿Se entiende todo esto? Entonces, tienes dos ramas que se han formado aquí en el mundo ortodoxo. Una rama que es ortodoxa y a veces se describe como ultra ortodoxa, que eso como mencioné anteriormente, es una palabra que el New York Times inventó. Eso no existe. Pero casi siempre cuando se refieren a los ultra ortodoxos, se están refiriendo a las personas que se visten de negro, tienen sombreros negros, a veces tienen peot, casi siempre son los hasidim. Pero también dentro de ese mundo ortodoxo existe también una rama que siguen los movimientos de los yeshivot de Lituania. ¿Se entiende la idea? Ok. Ahora es como una pirámide, como expliqué anteriormente, sobre la comunidad hasídica, que tiene el fundador, el Baal Shem Tov, la segunda generación, el Maggid de Mizrich, y entonces la separación entre los diferentes sectas hasídicas, grupos hasídicos basados en el pueblo donde vivían. Entonces se van creando como una separación en los diferentes grupos, y en el mundo Litvish también. Entonces dentro del mundo Litvish tienes yeshivot, escuelas que son contrarias al sionismo, absolutamente contrarios al sionismo. El movimiento hasídico en general era anti-sionismo, para dar un ejemplo. Y en el mundo de los yeshivot de Lituania también hay movimientos grandes que son anti-sionistas y otros grupos que son pro-sionistas. Esa es una de las divisiones. Dentro del mundo de los yeshivot, el estilo de Lituania,
hay una separación entre los dos. Un grupo de yeshivot de Lituania, basado en el sistema de Lituania, cree en incorporar ideas laicas de las ciencias, de matemática, de filosofía dentro de la yeshiva. Por ejemplo, Hebrew Theological College de Chicago o Yeshiva University, ¿ya?, que incluye esas ideas. Otra rama que es completamente contrario al estudio de cualquier tipo de ciencia, matemática, cualquier cosa que ellos consideren goyesha, gentil, y no quieren incluirlo en los estudios de los yeshivot. Y entonces una tercera opción, y esa tercera opción son miembros de los grupos Haredi, que hoy en día los llaman ultraortodoxos, que son miembros de grupos ortodoxos que incluyen algún tipo de estudio de las ciencias o de la matemática o algo aplicado, no porque quieren incorporarlo en su forma de ver el mundo, sino porque quieren ganarse la vida de esa manera. Entonces tienes, por ejemplo, Touro College. Touro College sigue esa tercera opción, ¿ya? Y hoy lo que vamos a hacer entonces, quedamos en uno, sí, perdón. Antes, ¿cuál sería la main concepto de que son pro-sionistas y no sionistas de las dos líneas que tenemos? Ok, hablamos anteriormente, ya hablamos sobre Tzvi Hirsch Kalischer, que era el fundador del movimiento Jovevei Zion. Ese era un grupo basado en Lituania, con movimientos religiosos, pensamiento religioso, filosofía religiosa, pro-sionista, de que los judíos deberían de retornar a Zion, a Israel, establecer su soberanía sobre la tierra de Israel, y que eso sería una gran mitzvah, vivir en la tierra de Israel. Otros grupos dicen que no, que si vas a vivir en la tierra de Israel, sería una mitzvah vivir en la tierra de Israel, pero no se supone, estos grupos dicen que no se supone que el pueblo judío gobierne sobre la tierra de Israel hasta que llegue Mashiach. ¿Y hay alguna base, sustento bíblico en eso? Algunos dicen que sí, que hay una base religiosa. Verdaderamente yo creo que hay más, pero es mi opinión personal, que hay más fuentes que apoyan la posición que hoy en día el movimiento religioso sionista toma, que esto es Reshit Mechat Geulatenu, que es filosóficamente, buena pregunta por cierto, filosóficamente el pensamiento del movimiento religioso sionista es que esto es el primer paso para que venga el Mashiach. Entonces el pueblo judío, y Maimónides tiene todas las fuentes para apoyar ese tipo de movimiento, que el pueblo judío retorne a la tierra de Israel, sea soberano sobre la tierra de Israel, se establezca allí en la tierra de Israel, y entonces promover dentro de la tierra de Israel un retorno a la Torá. Ese retorno a la Torá se abre como una flor y viene la Geulá, viene la redención final de la llegada del Mashiach. Entonces, nosotros lo vemos como el primer paso en la redención, ¿ya? Y cuando el Rabinato de Israel escribió, nosotros lo decimos todo Shabbat, no sé si ustedes lo oyen, pero cuando hacemos la oración para el Estado de Israel, específicamente dice Reshit Michat Geulatenu. Quiere decir que nosotros creemos que no estamos diciendo que el sistema que tenemos es un sistema perfecto. Nosotros queremos que Mashiach venga, nosotros queremos que la tierra de Israel se vuelva un pueblo que esté lleno de Torah y que todo esté de acuerdo con la Torah. Pero es un primer paso para que venga el Mashiach, ¿ya? Entonces, el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel en 1948 y el establecimiento del Estado de Israel, los grupos religiosos sionistas lo ven como el principio de esa Geulá. Es decir, cumpliendo la profecía de Isaías. Sí. Y los otros ven que no. Que la única forma de nosotros retornar, y los grupos que son extremadamente opuestos religiosamente. Por cierto, déjeme mencionar... Eso que vos allí en el donde estamos en el Parey. Sí, pero lo encuentro extremadamente interesante
que el movimiento reformista, originalmente absolutamente opuesto al retorno a Sion, absolutamente opuesto, pero han hecho una buena propaganda. Entonces hoy en día los únicos que son antisionistas son estos grupos de la Neturei Karta. Pero el movimiento reformista era extremadamente contra el retorno a la tierra de Israel, y fue el último movimiento que reconoció a la tierra de Israel. Y hoy en día están ahora haciendo todo tipo de trámites en Israel para ser reconocido por el gobierno de Israel como una religión, parte de religión oficial de Israel, ¿ya? Que los líderes de ellos sean rabinos. Pero lo encuentro interesante, la razón que los líderes del movimiento reformista no fueron incluidos es porque originalmente eran opuestos al retorno a la tierra. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el movimiento de Haskalah, de los Maskilim. Ellos no son considerados en Bnei Brit, por ejemplo, en Nefesh Benefesh para el retorno, para hacer aliyah, ¿o sí? No, oficialmente cualquier judío, ortodoxo, reformista, conservador, no importa, puede hacer aliyah. Eso no es el punto. En Israel, ningún rabino reformista o masortí puede hacer una boda, puede hacer una conversión. Bueno, pueden hacer una boda, pero el gobierno no lo va a reconocer. ¿Entiendes? Entonces, en Israel, los rabinos que tienen el poder para hacer estas bodas y hacer todo eso, serían los rabinos ortodoxos. No, eso es lo normativo en Israel. Pero hay una razón actual. La razón actual es que el movimiento reformista en el principio era contrario al retorno de la tierra. Y vamos a hablar un poco sobre el movimiento reformista, Maskilim y Haskalah, el fundamento, la creación del movimiento reformista. ¿Yeah? ¿Tenías una pregunta? Sí, los reformistas son los que creen en Jesús. No. Los que creen en Jesús son cristianos. Hoy en día hay unos fraudes que les gusta ponerse el nombre de judíos mesiánicos. Pero verdaderamente es un fraude. Eso es decir que son cristianos pero que son judíos. Eso decide. O sea, ellos no tienen nada que ver con la religión judía. Pues. ¿Qué? Ellos. Los mesiánicos. Verdaderamente no tienen nada que ver. Pero lo que ellos han hecho es que han cogido el cristianismo y lo han disfrazado de judaísmo. Entonces, en lugar de decir, es increíble para mí, pero en lugar de decir Jesús, dicen Yeshua. Pero la misma cosa, ¿me entiendes? Puede decir, me dijo un pastor que él no era cristiano, que él era un Notzri. Era un Notzri. Entonces le dije, yo no pisé excremento, yo pisé tzoa. Y se enojó, porque tzoa es tzoa en cualquier idioma. ¿Ustedes me entienden? Ok, anyways. Eso es lo que hay con ese grupo. Pero el grupo reformista, hoy vamos a describir un poco sobre los diferentes movimientos reformistas y algunos de los contribuyentes, creadores del movimiento reformista, y relacionado a eso la creación del movimiento conservador y el movimiento ortodoxo, porque el movimiento ortodoxo verdaderamente es una reacción al movimiento reformista. Pero vamos a hablar sobre eso. Nos quedamos pendientes en uno de los rabinos de ese periodo de tiempo, y entonces voy a moverme para adelante, pero entonces la semana que viene tengo que regresar, porque uno de los que encabeza, que se ha vuelto uno de los líderes fundamentales en el movimiento de los yeshivot, que no es hasídico, que no son hasídicos, es el Chofetz Chaim. Yo quiero regresar al Chofetz Chaim la semana que viene y hablar sobre la vida de él, las contribuciones de él, el movimiento de los yeshivot de Chofetz Chaim. Pero antes de eso, nos quedó pendiente la semana pasada hablar sobre el escritor del Aruch HaShulchan. ¿Te recuerdas, Eliyahu? De Aruch HaShulchan, nunca se te olvida. Yo escribí un artículo. Aruch HaShulchan. En vez de Shulchan Aruch, es Aruch HaShulchan. ¿Yeah? Yo escribí algo sobre Pesach. Se lo di a Eliyahu, que medita las cosas en español.
y me lo cambió de Shulchan Aruch, de Aruch HaShulchan a Shulchan Aruch, porque es lo más común. Y me volví loco, porque es completamente diferente. Okay. Yehiel Michal Epstein, también de Lituania, 1829 a 1908. Lo más famoso que escribió es el Aruch HaShulchan, pero también escribió el Torah Temima. No sé si conocen el Torah Temima. Yeah. En el Aruch HaShulchan, lo que él hace es escribe un código de ley. Ese código de ley, en el código de ley lo que él hace es que va marcando el origen de cada ley, cómo se desarrolló esa ley, y escribe tremenda labor, describiendo todo esto. Era completamente contrario al movimiento de Haskalah y pro el movimiento de Musar. Y hoy también vamos a hablar sobre el movimiento de Musar, que se desarrolla dentro del mundo de los yeshivot de Lituania. Entonces tienes filosofía hasídica y tienes filosofía de los movimientos de Lituania. Ese movimiento de Lituania coge libros sefaraditas, el Derech Hashem, el Chovot HaLevavot, todos estos libros los trae al mundo ashkenazí, eso, y escribe algunos otros, y eso se llama el movimiento de Musar, ¿ya? Que promueve la creación del movimiento de Musar, dos elementos. El primero es el crecimiento del mundo hasídico. Mientras va creciendo el movimiento hasídico, se va atrayendo judíos tradicionales y los saca del movimiento de Lituania, de los yeshivot de Lituania, y se van al movimiento hasídico. Y la razón que empiezan a ir al movimiento hasídico es porque el movimiento hasídico tenía ideas esotéricas y místicas, quería una filosofía, y el movimiento de Lituania era más intelectual, mucho más seco, todo estudio de la Halajá, pilpul del Talmud, estudio de la Sugya. Entonces querían algo filosófico. Rav Salant y Rav Diskin, en el grupo de los yeshivot de Lituania, decide a usar los escritores sefaraditas y usar esos libros para inspirar un movimiento filosófico dentro de los yeshivot de Lituania. Ese fue el primer, lo que inspiró el crecimiento del movimiento Musar entre los yeshivot de Lituania. Lo segundo que inspiró, interesantemente, es el crecimiento del movimiento de Haskalah, del movimiento antirreligioso. ¿Ya? Mientras va creciendo el movimiento reformista, en reacción al movimiento reformista, se va poniendo más y más fuerte el movimiento ortodoxo, creando una oposición al reformismo, y diferentes grupos dentro del mundo ortodoxo reaccionan en diferentes formas. Entonces hoy les voy a presentar la vida de Shimshon Raphael Hirsch, Samson Raphael Hirsch, que reacciona diferente al Netziv, por ejemplo. Entonces podemos empezar a comparar fundamentalmente, filosóficamente, las diferentes ramas dentro del mundo ortodoxo en reacción al movimiento, el crecimiento del mundo de los reformistas. Lo más importante que quiero mencionar, porque la semana que viene vamos a hablar sobre Chofetz Chaim y el crecimiento dentro del movimiento ortodoxo de Lituania, de las enseñanzas del Chofetz Chaim, a donde más sale la importancia del Aruch HaShulchan es que el Aruch HaShulchan, el Chofetz Chaim, era un intelectual y enseñaba en yeshivot. Yehiel Michal Epstein era el rabino de una sinagoga. Y si entiendes la diferencia entre un rabino que es el rabino de una sinagoga, como yo, y un rabino, y ustedes ya saben cómo yo voy a opinar, que los rabinos de las sinagogas somos más poderosos que los rabinos de los yeshivot. Pero no solamente
No porque yo soy rabino de la sinagoga, pero me volví rabino de la sinagoga porque yo creo en ese movimiento. Déjame explicar. En ese tiempo empieza a desarrollarse, normalmente, anteriormente, no había yeshivot. Lo que habían eran grupos de personas que pagaban a maestros que vengan a enseñar, pero no habían organizadas yeshivot. Ya hablamos sobre la creación del movimiento de los yeshivot por el Gaón de Vilna. Pero anteriormente a eso, el poder del judaísmo estaba en las sinagogas. Todo estaba en las sinagogas. Entonces, esta creación dentro del mundo de las sinagogas, el rabino de la sinagoga era el posek de la sinagoga, de la comunidad. Él decidía cómo aplicar la ley. Y la razón que a mí me gusta, entonces cuando empieza, déjame explicar antes, entonces empieza a desarrollarse el poder de los yeshivot, y el Rosh Yeshiva se vuelve lo central, el posek, el decisor halágico central dentro de la comunidad de los yeshivot. Poco a poco, cuando esos yeshivot empiezan a producir rabinos, entonces los rabinos que salen de esa yeshiva le responden al Rosh Yeshiva, no le responden a la comunidad. Entonces, cuando ellos tienen una pregunta, ellos no deciden la ley basado en su interacción con la comunidad, deciden la ley basado en su interacción con el Rosh Yeshiva. Y el Rosh Yeshiva no está necesariamente conectado con esa comunidad. Entonces el Rosh Yeshiva puede llegar a una decisión y él no tiene que ver los resultados de esa decisión. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Entonces el Rosh Yeshiva dice, esta es la ley. Él es como el DIN, universidad. Exacto. Él dice, y es intelectual. Él dice, esta es la ley. Y a la gente le gusta esa idea porque llegó a una conclusión intelectualmente. Y hoy en día se ve personas que me han dicho, ¿sabes lo que me dijo un rabino? Lo encontré interesante. Hoy en día se ha formado una discusión sobre quiénes deberían de hacer conversiones. Un problema grande filosófico en los Estados Unidos y en Israel. Me dijo un rabino, que los rabinos que están enseñando, preparando a los candidatos para conversión, no deberían de estar en el Bet Din. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están emocionalmente conectados a esa persona, a ese candidato para conversión. Entonces no deberían de... Entonces yo lo oigo y uno dice, wow, tiene lógica. Pero la verdad es que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque se supone que el rabino esté emocionalmente conectado con la persona. Sí. Eso es ridículo. Eso es ridículo. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Al revés. Una persona que viene a convertirse debería de establecer una conexión emocional con el rabino. Ese rabino debe, a menos que el rabino sienta una conexión emocional, no debería de promover una conversión. ¿Ustedes me entienden? Eso es completamente diferente. Pero estaban buscando en ese sistema de los yeshivot de Lituania un sistema frío de decisión halágica. Y eso es lo que están aplicando. Entonces lo encuentro interesante, que en el mundo ortodoxo, los libros del Chofetz Chaim se volvieron extremadamente popular. Incluso el Mishnah Berurah, que nosotros vamos a hablar la semana que viene, si Dios quiere, sobre el Mishnah Berurah. Pero el Aruch HaShulchan no. Y la razón es porque el Aruch HaShulchan permite más que prohíbe. Y el Mishnah Berurah prohíbe más que permite. ¿Y por qué él permitía? Porque si él encuentra una manera, esto es basado en una idea talmúdica que desafortunadamente hoy en día ya no se usa, pero es koach de hetera adif. Quiere decir, el rabino que tiene el poder, el conocimiento halágico para permitir, no decir pues, pueden comer puerco, no, pero que sepa suficiente halajá para encontrar una forma de permitir, es mejor rabino que el que dice no puedes hacer. ¿Por qué? Porque tiene fuente halágica para decir puedes hacer. Entonces Yehiel Michael Epstein escribe una guía que en muchos casos permite mucho más y encuentra forma de permitirlo, porque él tenía que interactuar con estas personas de la comunidad, y era rabino de la comunidad. Estaba viendo la ley al día. ¿Ustedes entienden? Hay una diferencia entre intelectualmente entender una ley y verla en la actualidad. Tener que rendir decisiones
que una comunidad pueda vivir con ellas. Eso es muy diferente que intelectualmente decidir esa ley basada solamente en una decisión intelectual fría. Y ahora hoy en día me están diciendo que sería mejor llegar a esas conclusiones en una forma intelectual. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo prefiero llegar a una decisión halágica mezclada con intelectualismo y mi interacción con mi comunidad. Para cada comunidad hay diferentes formas de aplicar la ley. Y eso es parte del sistema legítimo de halajá. Y diría que lo que no es legítimo es el sistema de decidir una ley basado en intelectualismo. Eso no es legítimo. Eso no tiene fundamento halágico. En solo intelectualismo. ¿Me entiendes? No tiene fundamento. En cada generación, la ley se aplicaba basada en lo que estaba ocurriendo, en lo que está delante de uno. El sistema de los poskim es un arte que yo he hablado anteriormente. El sistema de decidir una ley, de llegar a un psak halajá, a una decisión halágica, es un arte, no es solamente una ciencia. Ese arte quiere decir que el posek, el rabino, el que está estudiando el caso, no tiene que ser rabino, cualquiera que quiera estudiar el caso, puede estudiar el caso, y dice, esto es lo que yo estoy viendo delante de mí, estas son las condiciones de la sociedad que están alrededor de mí, estas son las contribuciones de la ley anterior, los precedentes, shalot, chubot. Es una compleja la forma de entender esto. La ciencia, como yo la entiendo, lo que está ocurriendo en este tiempo, qué puede esta familia o este grupo verdaderamente observar y aplicar la ley para que se guarde la ley en la mejor forma posible. Pero en cada decisión tienen que haber complementos que vienen de la sociedad que está alrededor de uno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Anyways, la razón que lo menciono es porque lo encuentro interesante que las contribuciones de Yehiel Michael Epstein hoy en día casi no, en el mundo de los yeshivot, casi no se considera, pero el movimiento del Chofetz Chaim sí se considera. Entonces, hay una tendencia dentro del mundo de los yeshivot de Lituania a ser Homer, a decidir las cosas en una forma estricta, cuando normalmente la decisión estricta se evitaba. Normalmente, en la halajá, antes de este movimiento, el mejor rabino era el que decidía la ley en una forma mekil, en una forma más permisiva. El rabino que permitía más era más erudito, era más respetado que el rabino que prohibía. Y hoy en día el rabino que prohíbe es más respetado que el rabino que permite. Rabino, pero para mí me da como, cuando yo pienso en eso, como la gente le gusta más eso, porque le gusta disciplina, le gusta más una vida más estricta. Tal vez para... Sí, pero déjame responderte. La ley, la razón que yo tomo esta posición es que yo soy absolutamente creyente en la halajá. Cuando yo creo en la halajá, eso quiere decir que si la ley permite, es el mejor camino para tomar. Y si yo cojo la ley y digo algo que es permitido, digo que es prohibido, yo violé la ley. Yo le falté respeto a la ley. Porque entonces yo estoy diciendo que yo soy más inteligente que la ley. Pero yo no soy más inteligente que la ley. La ley es la ley, la halajá es la halajá. Si la halajá dice que yo puedo hacerlo, ese es el camino mejor. Una persona, el movimiento, ¿se entiende lo que estoy diciendo? El movimiento que dice que las cosas que son prohibidas son permitidas, está violando la ley. Pero el movimiento que dice que las cosas que son permitidas son prohibidas también está violando la ley. El camino de halajá no es un camino donde yo puedo inventar que, ok, mañana puedes comer carne de puerco y también mañana no puedes comer ningún pescado. Ese no es el camino de la ley. El camino de la ley es que si la Torá dice que no puedes comer carne de puerco, no puedes comer carne de puerco. Y si la Torá dice que puedes comer salmón, puedes comer salmón. Y no se supone que estés inventando y creando, siendo más inteligente que la ley. ¿Entiendes? Pero yo tengo otra teoría.
Y es una teoría basada en la psicología de lo que está ocurriendo. En mi humilde opinión, famosa mi humilde opinión, lo que está ocurriendo es que hay muchos judíos que les falta un sentimiento espiritual. Entonces creen que si deciden la ley extremadamente estricta y se incomodan, que van a sentir algo espiritual. De pronto no lo sentí. Déjame volverme más estricto, más para prohibir más. Entonces más Homer, porque están buscando ese sentimiento, y lo más incómodo que se pongan, lo más que creen que van a sentirlo. Pero esa no es la forma de sentir la Shekhinah. Entonces están buscando el sentimiento de la espiritualidad, y yo le aplaudo su búsqueda, apoyo. Sí. Pero no estoy convencido de que esa es la forma de encontrarla. Ese es uno. El segundo es el problema filosófico de los tiempos modernos. Y eso es lo que estoy tratando de presentarles. En este periodo de tiempo, lo que se le está presentando, siglo XIX, siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI, lo que se le está presentando a la comunidad es cómo llegas a decisiones modernas, con todos los problemas que trae la sociedad moderna, y mantenerse fiel a la halajá, a la ley. ¿Cómo vivir ortodoxo en un mundo que no es ortodoxo? Sí, pero yo no quiero promover que la gente sea ortodoxa. Yo quiero promover que la gente guarde la Torá. El movimiento ortodoxo es un movimiento que ha llegado a ciertas decisiones. Basado en diferentes grupos, han llegado, pero la pregunta es, ¿qué hacemos ahora que el gueto fue destruido? No estamos viviendo en un gueto. Podemos ir a las universidades. Mayormente los goyim no nos odian. Se están casando con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo llegamos a las decisiones en el siglo XXI de promover nuestra fe y nuestra creencia natural? Y todos los problemas que trae, y todas las cosas, todas las diferentes confrontaciones que trae la vida en el siglo XXI. Y hay grupos que dicen, lo que tenemos que hacer es alejarnos intelectualmente, filosóficamente, espiritualmente de los goyim, y crear leyes, y crear un sistema de leyes que va a crear una distinción enorme entre nosotros y ellos. Eso no funciona. Eso no funciona, porque yo me creí en Israel que no hay goyim, no conocí goyim hasta que llegué aquí a Estados Unidos. Igual. Pero ¿se entiende? Eso es lo que está ocurriendo. Y hay otros grupos que dicen, no, bueno, vamos a crear esto, vamos a hacer un poquito de esto, un poquito de lo otro. Y otro grupo que dice, vamos a asimilar las ideas de los goyim. Vamos a asimilar las ideas de los goyim. Y ese es el movimiento reformista. Entonces, tiene diferentes reacciones, pero todos están llegando a conclusiones filosóficas basadas en esa confrontación con la modernidad. Pero esto es un problema en el mundo ashkenazi, porque en el mundo sefardita solo hay tradicional y ya, ¿verdad? Bueno, el problema en el mundo sefaradita es que nosotros tenemos un complejo de inferioridad. Y nada más un rabino sefaradita lo puede decir abiertamente. Nosotros tenemos un complejo de inferioridad y queremos ser ashkenazí. ¿Tú sabes cómo yo reconozco a los sefardistas? Cuando tú llegas a una sinagoga y te encuentras a un hombre vestido extremadamente ashkenazí, ya sabes que es sefaradita. No, sí. Son quieren ser tan aceptados por el mundo ashkenazí que han aceptado esa cultura. Y no estamos respondiendo. Ahora déjame decirte, nosotros estamos respondiendo a la misma pregunta, pero en una forma diferente. Pero es la misma pregunta. La pregunta de la sociedad del siglo XX y del siglo XXI. ¿Cómo vamos a vivir en una vida moderna con la tecnología, con la filosofía, con las cosas que se están desarrollando en el mundo y mantenernos fiel al camino de la Torah? Es la misma pregunta. Ahora, en el mundo occidental sefaradita es diferente que el mundo mizrahi sefaradita, o que llamamos
llaman sefaradí. ¿Ya? En el mundo occidental sefaradita, nosotros ya teníamos destrezas, teníamos planes con el Rambam y todos los rabinos de España, que vivían en un mundo de las ciencias, de la filosofía, de los gobiernos que estaban involucrados en eso, y también eran fieles a la halajá. Pero en el mundo ashkenazí eso no existía. En el mundo ashkenazí, la mayor parte de los judíos, hasta el siglo XIX, vivían en el gueto, completamente separados del mundo gentil. Entonces, ahora de pronto viene Napoleón, ya lo hablé anteriormente, ¿no? Viene Napoleón a romper las paredes del gueto, se reúnen grupos de rabinos a orar de que Napoleón no pueda destruir el gueto, porque si destruye el gueto, ellos piensan que las personas que los judíos que viven en el gueto no van a ser observantes. Entonces ahora Napoleón ganó, se destruyeron las paredes del gueto, ahora tenemos que crear un gueto intelectual, filosófico, para separarnos de ese problema. Entonces estos son diferentes grupos que están respondiendo a la misma pregunta. Eso es, ¿qué hacemos sobre la asimilación, la modernización? ¿En cuánta filosofía gentil incluimos en nuestro pensamiento? Porque la verdad es, todos los grupos, déjame explicar, si te vuelves Haredi, aunque ellos no lo van a admitir, pero si te vuelves Haredi, estás reaccionando, estás respondiendo a la misma pregunta. No importa si te asimilas o si te vuelves completamente que vas a vivir en el gueto y en Bnei Brak y no vas a responder al mundo moderno, supuestamente. ¿Right? No importa. Es la misma pregunta que te causó o asimilarte completamente o aislarte completamente. Pues es la misma pregunta. Son los dos lados de la misma moneda. Entonces, hoy en día ese es el problema. ¿Cuánta adaptación hacemos? ¿Cuánta asimilación hacemos? ¿Cómo vivimos en el mundo tecnológico moderno con todas las destrezas, todos los problemas y todos los diferentes problemas que la vida nos da y todas las bendiciones que la Torah nos trae para poder decidir cómo vamos a llegar a decisiones? ¿Cómo vivimos así? Joseph pregunta que dice, Rabino, leí que dice apégate a ella y los sabios dijeron apégate a ellos, a los sadikim. No dice apégate a los goyim. No entiendo hasta dónde se puede emparentar con los goyim. Ya. Dile que pase. Bueno, yo creo que Joseph me puede ver, ¿no? Sí. Que lo estudie por 10 años más. Ya. Yo entiendo, déjame responder a la pregunta más profunda. ¿Sí? Déjame. Esa pregunta es liviana. Yo voy a responder a la pregunta que inspira esa pregunta. ¿Ya? En mi opinión. Yo recibo todas las semanas fotos de personas, estudiantes de nosotros, por la red, que están estudiando judaísmo, se han crecido la barba, se han dejado peot y se ponen los tzitzit por afuera. Todos ellos están estudiando Torah de mí y parecen que salieron de la película de Fiddler on the Roof. O sea, yo lo veo, si no veo las fases indias que tienen, yo pensaría que es Tevia, el lechero de Tevia. Increíble. Pero yo entiendo por qué. Porque para sentirse ellos judíos, tienen que volverse una caricatura. Clon. No un clon, una caricatura. Porque eso es lo que son. Se han vuelto una caricatura antisemita sobre lo que parece un judío. Pero eso no es lo que parece un judío. Y el judaísmo auténtico no le pide al judío que rechace al mundo gentil. El judaísmo auténtico le pide al judío que acepte la Torá y viva esa Torá en un mundo gentil. El Talmud, hay una sección en el Talmud que dice, ahora, si yo estuviera viviendo
antes de entrar a la sección del Talmud, si yo estuviera viviendo en un pueblecito en Guatemala o en El Salvador y yo quiero de pronto distinguirme como judío, entonces, ¿qué es lo que parecen los judíos en la mente de esa persona? Parece a Tevye, el lechero de Tevye. Pero eso no es lo que un judío es. Un judío sefaradita no parece de esa manera. Nosotros no filosóficamente estamos de acuerdo con ese movimiento. Filosóficamente, eso es un movimiento completamente ajeno y diferente, reaccionando a la misma pregunta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? I don't know how else to say it. Shade. ¿Eh? Shade. Right. Joseph te responde que desde que usted enseñó sobre los hasídicos hace como 3 o 4 años, comprendí que era un sefardita. Pero hay que entenderlo. Yo entiendo. Mira, yo conozco un rabino que es afroamericano, basado en Chicago, no es ortodoxo, el señor, y él está enseñando Torah a grupos en África. Y él constantemente recibe fotos de negros africanos en Nigeria que cuando organizan una sinagoga, lo primero que hacen es ponerse un sombrero negro europeo. No, si te creen peor, no sé si se sale. ¿Y por qué? Porque eso es lo que son los judíos. Pero eso no es lo que son los judíos. Eso no es el judaísmo. ¿Ya? Entonces, yo entiendo. El problema es esta tensión entre crear una identidad separada, pero nada más le ofrezco, yo no tengo todas las respuestas, pero lo único que puedo hacer es molestarlos un poco más. Ese es el trabajo de los rabinos. No simplificar la pregunta, no simplificar la solución. Sería simple decir, estos son los goyim y estos son los judíos. Los judíos parecen de esta manera y los goyim parecen de esta manera. Yo me he visto con ropa judía, me encanta. Nunca se me olvida un dominicano que vino aquí. Venía aquí, venía a mis clases. De pronto se le ocurrió ir a Muncie. Se fue para Muncie, regresó un día, tenía el pelo completamente rebajado, peot, pasa, estamos hablando pasa, ok, peot, y le pregunto, ¿qué te pasó? No, yo quería que me pelen en una forma judía. Entonces, este negro dominicano llegó aquí, estaba observando, pero él quería sentirse más judío. Y para sentirse más judío, se tuvo que cortar el pelo en una forma hasídica. Interesante, ¿no? O sea, hay un, ¿cómo se llama? El rabino yemenita en Israel, que es muy popular. Yo le digo televangelist. Isaac. ¿Cómo se llama? El nombre de él es Isaac. Amnon Yitzhak. Amnon Yitzhak, right? So, Amnon Yitzhak. Fantástico labor de enseñar Torah. Pero cada vez que veo los videos de él, lo encuentro tan interesante que la gente que viene allá con pelo largo se paran en línea, en la cola, y le cortan el pelo. ¿Tú me vas a decir a mí que en los tiempos antiguos los judíos andaban con estilos de pelo europeo? ¿Ningún judío tenía pelo largo? Eso es ridículo. Entonces, para volverte religioso, tienes que cortar y tienes que dejarte pelo. Yo lo encuentro tan interesante que una persona que se va a ver Baal Teshuvah, un sefaradí que se va a ver Baal Teshuvah, se tiene que volver ashkenazí. ¿Va a ser por qué? Porque la razón que ando en esto no es para criticar, es simplemente para explicar. Hay una diferencia. Esto es reacción a cómo yo interactúo con los problemas que trae la vida en el siglo XX, siglo XXI. Mi interacción con el mundo gentil. Ok, tengo una pregunta. Yeah. Supongamos que usted, como rabino, lo mandan a una comunidad lejos y está por Guatemala o México. Usted como rabino, usted tiene que llevar a la Ajá en el aspecto de la alimentación. En ese momento,
no hay nada de alimento para usted. ¿Usted cómo llevaría a cabo esa ley? Oh, hay varios problemas. Número uno, déjame explicarte que cuando yo estoy dando esta clase, yo sé que yo estoy hablando con El Salvador y Guatemala. ¿Entiendes lo que entiende mi pensamiento? Y México. Y no a las ciudades, no al Distrito Federal. Estoy hablando con diferentes partes del mundo. So, yo no cambiaría ningún sistema mío, filosófico, halágico, viviendo en cualquier otro lugar. Primeramente, el problema es que yo tengo licenciatura como shohet. Entonces yo simplemente llevo mi cuchillo y yo preparo mi propia carne, kasher. Pero si no tendría shohet, como pescado. Compro pescado fresco, sin cocinar, y lo cocino yo a mis propias ollas. ¿Me entiendes? Entonces, halágicamente, no entiendo entonces, simplemente, yo diría, déjame decirte de una forma, ahora viene a la mente, al finales de los años 70, como el 77, 78, el Rebbe de Lubavitch dio una sijá muy buena. En esa sijá, él dice que filosóficamente nosotros decimos que la Torá es el plan para el mundo. En otras palabras, cuando Dios nos da la Torá, está revelando lo que Él usó para crear el mundo. Y Él explica que en ese sistema filosófico, eso quiere decir que el mundo está diseñado para observar la Torá. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, yo quisiera observar la Torá, pero es imposible aquí donde yo vivo. Y nuestra respuesta es, eso no es imposible porque esa sección del mundo fue creada usando los planes de la Torá. Entonces, es absolutamente posible vivir una vida judía en cualquier parte del mundo. Ahora, la única cosa que yo he encontrado que es, que es difícil, eso es encontrar una congregación judía a donde esa persona sea aceptada en otras regiones del mundo o crear una congregación dentro de esas secciones. A ese grupo yo les recomiendo que si no tienen una sinagoga para ellos poder congregarse, que ellos crean su propia congregación. Hace 3 años yo estuve en New Hampshire esquiando. Todos los años vamos al mismo lugar. Cuando yo llego al lugar, tienen un laundry room donde lavan la ropa. Yo puse un letrero en inglés, un rabino visitando en Shabbat, ¿quién se quiere reunir? Puse en mi cell phone. Recibí 5 llamadas en el mismo complex. Diferentes judíos que estaban ahí de vacaciones. Y nos reunimos, Shabbat. No tuvimos un minyan, pero tuvimos compañía judía. Entonces, yo diría, si estás viviendo en Guatemala, en El Salvador, en cualquier lugar donde lo estés viviendo, trata de encontrar una red de personas, otro grupo, otra gente loca también que le guste el judaísmo. O el laundry room. ¿Ah? En el laundry room. O en cualquier lugar. A cualquier lugar, en el supermercado, pone online, en cualquier lugar. Crea una comunidad a donde la gente se pueda congregar. Pero no, es lo mismo filosóficamente. Filosóficamente es lo mismo. Pero, ok, ¿hasta dónde uno va? A mí, por ejemplo, una persona, los padres de él no tienen interés en judaísmo. Y él tiene interés en judaísmo. Jóvenes que me escriben. Pero esto no solamente personas que se están convirtiendo al judaísmo. Yo tengo una estudiante que es rusa, americana. La familia vino de Rusia. Ella, estudiante mía en City College, se ha vuelto Shomer Shabbat. Viene a mis clases, parece que llegó a cierto entendimiento, decidió volverse Shomer Shabbat y Kashrut y todo. Una niña de 22 años. O sea, hoy en día puedo decir que son niñas. ¿Qué es lo que me llama? ¿Cómo yo puedo? Mira la pregunta tan linda que me preguntó. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Mis padres todos los años tienen una fiesta para el nuevo año. Yo no celebro el nuevo año porque no es religioso para mí,
pero no quiero violarle el respeto a mis padres. ¿Hasta dónde yo puedo hacer? Y la fiesta era pasaba sobre Shabbat y va a ser en un hotel. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer para no violar Shabbat, pero a la misma vez no violar el respeto a su padre? Esa es una pregunta que viene mucho. ¿Y sabe lo que viene? ¿Sabe lo que muchísima gente que son Baalei Teshuva hacen? Se separan completamente de la familia. Y así todo es simple. Pero ese no es el camino de la Torah. El camino de la Torah es, aunque sea difícil, encontrar una manera de mantener los enlaces. El camino, en mi opinión, el camino, un ger, una persona que se convierte al judaísmo, tiene que entender que él fue el que cambió, no sus padres. Y tiene que buscar una manera de tratarlos con respeto. ¿Por qué? Porque entonces alguien dice, wow, ese judaísmo es una cosa terrible, divide familias. El judaísmo no divide familias. Ese no es el camino de la Torah. El camino de la Torah auténtico es comerte una fruta en la casa de tu mamá. Encuentra una manera, algo que tú puedas mantener, que esa es tu mamá. ¿Me entiendes? Entonces, ese es ¿cómo puedo encontrar? Vivo en un país completamente rodeado por cristianos. Tengo que encontrar una manera de mantener buena relación con mis vecinos, con mi comunidad. Yo tengo mi fe, ellos tienen la de ellos. Yo tengo que respetarle la de ellos para que ellos me respeten la mía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Eh? Entonces, eso es parte del problema. No, lo que estoy tratando de hacer es crear aquí la diferencia en filosofía durante este periodo de tiempo en Europa. Cuando se han destruido las paredes del gueto, los judíos están asimilándose al mundo gentil y hay diferentes reacciones. Una reacción, el mundo hasídico. Otra reacción, el mundo de los yeshivot litvish. Otra reacción, Haskalah. Y ahora vamos a entrar al movimiento Haskalah. ¿Ya? Primeramente la palabra Haskalah. Los líderes del grupo de Haskalah son maskilim. ¿Ya? Los maskilim. Haskalah es hebreo para iluminación o ilustración. Se basaba en la edad de razón que se estableció en Europa durante el siglo XVII y XVIII. Ese periodo filosófico de la edad de razón fue aculturándose dentro de la comunidad judía y durante el siglo XVIII y XIX la filosofía griega clásica que se había revivido dentro de Europa empezó poco a poco a entrar al mundo judío. Los grupos de los maskilim, de los líderes de la Haskalah, de los movimientos reformistas, comenzaron a usar un análisis crítico del Talmud, del Midrash y hasta de la Torah. Ese análisis crítico, científico, filosófico, empezó usando el sistema griego clásico, que lo que es el movimiento neoclásico, que empezó de nuevo en Europa, como un análisis comparando las historias que están en la Torá con lo que ellos verdaderamente creyeron que ocurrió en la historia. ¿Se entiende? Entonces no aceptaron necesariamente que lo que está diciendo la Torá es directamente la palabra divina y que no ocurrió necesariamente de esa manera, sino una comparación a la literatura que está en el Humash, en la Torá, a lo que los historiadores nos estaban diciendo verdaderamente ocurrió. Pero no es uno de los 13 principios de la fe, es creer que la Torá es cierta. Sí, pero ellos no creen eso. Entonces, ellos te opinarían que eso no es necesariamente el caso. Que el judaísmo, el movimiento de la Haskalah, dice que el judaísmo no es necesariamente la palabra de Dios. Yo no estoy de acuerdo, simplemente estoy explicando lo que ellos creen. Pero que es la mitología, la forma que el pueblo judío desarrolló su entendimiento del mundo, al igual que otros grupos desarrollaron mitología que explican la creación del mundo. Los judíos también desarrollaron mitología que explica la creación del mundo.
déjame dar algunos ejemplos. Esto se va desarrollando hasta el punto en donde los líderes del movimiento de Haskalah dicen, nosotros no tenemos que guardar kasher. No tenemos que comer comida kosher solamente. ¿Por qué? Porque decían, esto es lo más popular. La gente dice, bueno, tú puedes comer carne de puerco hoy en día o cualquier otra cosa, porque la única razón que desarrollaron esas leyes era porque no había refrigeración. Entonces la mejor forma de preservar la salud lo promulgaron los rabinos y no querían comer enfermedades que estaban en la carne de puerco, y hoy en día, como hay mucha más limpieza, se puede comer. Entonces no necesariamente, ellos no creen necesariamente que la prohibición de la carne de puerco es divinamente mandada por Dios, sino es algo que se desarrolló dentro de la comunidad judía. Por ejemplo, Moses Mendelssohn, que es uno de los fundadores del movimiento reformista, Moses Mendelssohn quería quitar las leyes de kasher y canceló, anunció que estaba cancelando las leyes de kasher por la razón de que las leyes de kasher separaban a los judíos de interactuar con los gentiles. Entonces, al crear una separación entre judíos y gentiles, porque no puedes comer juntos, ¿ya? Porque no puedes comer la comida de ellos. Entonces, si podíamos comer la comida de ellos y ellos comer junto con nosotros, entonces va a haber más interacción y entonces va a haber más entendimiento. Pero entonces en ellos estarían pasando por alto la profecía de Ezequiel, creo que se habla de que en los últimos tiempos también se están considerando a los que comen cerdo, que no van a tener parte en el Olam Jabá o en la redención. Ellos no creen que eso es... no es que sea eso ellos no creen que eso es... estamos con tanta tecnología, entonces pasaron por alto la misma palabra. Pues, no, pero ellos no lo ven como algo profético. Ellos dicen que todas estas cosas que están en la Torá son simplemente parte de la cultura judía. Mira, por ejemplo, estudias diferentes grupos, diferentes religiones, cada uno tiene una mitología diferente. Entonces, es simplemente la mitología. Ellos no lo ven como algo religioso. ¿Se entiende? Como muchos reformados hoy que te dicen, no, Dios creó al mundo y nos dejó aquí y se fue. Hay algunos grupos que siguen esa opinión. Algunos grupos que siguen esa opinión. Hay diferencias de opiniones dentro del mundo reformista, pero antes de que existió el movimiento reformista, lo que inspira la creación del movimiento reformista es Haskalah. Y esos son líderes filosóficos que habían estudiado judaísmo, halajá tradicional, ley tradicional y filosofía casi siempre en las universidades alemanas. Moses Mendelssohn es uno de los más grandes, Isaac Ber Levinson de Rusia, tremendo escritor, muy interesante, escribió muchos libros bofiándose, riéndose del movimiento hasídico. Joseph Pearl, todo este grupo se basan básicamente en la idea de que estos son sistemas antiguos de interactuar con el mundo, y el judaísmo moderno no necesariamente necesita eso. Lo más importante es por cierto, no vayan a pensar que esto viene solamente del mundo ashkenazí. Algunas de las filosofías de la Haskalah se basan en las enseñanzas de Baruch Spinoza. ¿Ya? Baruch Spinoza era sefaradita. La comunidad sefaradita lo excomunicó. Por cierto, interesantemente, Baruch Spinoza, filosófico, Baruch Spinoza, fue el que unió a la iglesia cristiana de Holanda y a los judíos de Holanda. Los dos los excomunicaron. En eso no pudimos poner de acuerdo. También, desde unió ya también los excomunicaron allá. Entonces, no voy a pensar que solamente viene de ese pensamiento. ¿Ya? Ok, y Benedictus Spinoza toma la posición
de que Dios creó al mundo y lo dejó así. Es básicamente lo que él toma. Entonces todas estas leyes no necesariamente aplican. ¿Ya? Ok. Ahora, pero el movimiento de Haskalah tiene una gran vigencia en el día de hoy entonces. Y se inspiró el momento, ahí se inspiró el nacimiento del movimiento reformista. Sí, y el conservador, y el movimiento, y mucho del movimiento ortodoxo que voy a enseñarles hoy en día. Los reformistas gustan. Creó muchísimo. Creó muchísimo. Otra cosa controversial de la Haskalah es que Haskalah, como eran tan grandes y tan poderosos y tenían tanta educación, tantos títulos universitarios, eruditos, sí, y tenían muchos títulos, eran muy reconocidos, especialmente en Alemania, pero también creció mucho en Hungría y en Rusia. Y en Hungría el movimiento reformista se puso más extrema que en Alemania. Pero empezaron a escribir y a volver como una competencia para ver quién iba a ser más reformista. ¿Ya? Introducieron ciertas innovaciones a la sinagoga y crearon diferencias en la sinagoga. Pero casi siempre los gobiernos gentiles de Alemania, de Hungría y en partes de Rusia reconocían al movimiento de los Maskilim como la organización judía oficial. Entonces, ellos reconocían esa organización y algunas veces los Maskilim, el movimiento Haskalah, repartía dinero que recibían del gobierno a los diferentes grupos judíos. Entonces, algunos grupos judíos toman la posición que uno debería ir contra, algunos grupos ortodoxos judíos van contra el movimiento reformista. Otros movimientos judíos eran parte del movimiento reformista y se va repartiendo ese dinero así. Esa es una parte. La segunda parte controversial del movimiento Haskalah, cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.